conversando sobre el presupuesto nacional, su composición, las consecuencias de que no se maneje como debería. Hubo una gran lucha por el 4% de la educación, se consiguió. Luego la manera en cómo se ha ejecutado también es un tema aparte, pero ahora vemos surgir un movimiento en torno a que se otorgue el 5% del PIB al sector de salud. Ya el encargado del presupuesto ha dicho que eso no es posible. Hay un gran debate porque nuestro sistema de salud necesita una inyección de recursos. ¿Es cierto que no es posible? No. Definitivamente la estructura de gasto que tiene el gobierno no le permite dedicar el 5% del Producto Bruto a... Eso significaría alrededor de unos 151.000 millones de pesos. Este año el presupuesto son 62.000 millones. Eso sería multiplicarlo por 3. Casi por 3, no, por menos de 3, pero 2 puntos algo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se distribuye ese presupuesto de salud pública? Lo de salud es lo mismo que el resto del Estado dominicano, que es un desorden y es una centralización. Es el concepto de jefe, sí, ¿no? Del control absoluto de las decisiones. El Ministerio de Salud Pública concentra en la sede central, por ejemplo, el pago de salario de todos los médicos y enfermeras y administrativos de los hospitales del sistema regional de salud. ¿Y eso que ahora se ha descentralizado? No hay ninguna descentralización. ¿Por qué? Por ejemplo, el Distrito Nacional y Santo Domingo y Monte Plata es la región 0, la región metropolitana. Tiene 432 centros de salud y han recibido, al 31 de julio, habían recibido 200 millones de pesos para todos los centros de salud de subsidio. En cambio, un solo hospital autogestionado, como es el Hospital Marcelino Vélez, ha recibido 299 millones de pesos de subsidio, de directo. Entonces, cuando un hospital recibe 299 y 432 centros reciben, entonces no hay manera de gerenciar los recursos en los hospitales. Entonces, antes de incrementar el gasto de la inversión en salud, debería de especificarse una mejor gerencia, debería de retomarse todo lo que se discutió en el pacto decenal de salud, que fue terminado en el gobierno de Hipólito Mejía con Rodríguez Ordevila y que luego se reinició y que yo creo que el actual ministro de Medio Ambiente era el que empezó y se retomó y se hizo un acto porque hubo más de 200 consultas en todo el país para hacer el plan decenal de salud y sin embargo ahora merecía evaluarse y no se evalúa. Entonces hay una necesidad que antes de incrementar cualquier gasto, yo pienso que para el año que viene se le puede poner por lo menos llevarlo al 3% del PIB. Es decir, hay que incrementarle por lo menos 30.000 millones de pesos al Ministerio de Salud. Porque el Ministerio de Salud, si tú le sacas el agua, porque en salud están las transferencias que se le hace a la CAS, a INAPA, al acueducto, a Corazán, a todos los acueductos, si sacamos eso, en atención a salud de las personas, realmente lo que se está invirtiendo es 1.6% del PIB. El año que viene, el 2016, es un año electoral. El presupuesto que se somete 2 o 3 meses antes al Congreso, que es la Ley de Gastos Públicos, va a tener esa característica de va a ser un gasto de medio año y un gasto de medio año. ¿Presenta eso algún riesgo en la salud presupuestaria del país, que podamos tener muchísimo más déficit, que los gastos en la política absorban los gastos de otros sectores prioritarios? Indudablemente que sí. La experiencia con el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana es que en los años electorales incrementa el déficit, aún el aprobado, aún el legal. Lo hizo en el año 2008, eran 10.000 millones de pesos y lo llevó a 54.000. En el año 2012 era de 20.000 y lo llevaron a 156.000. Yo no tengo duda de que ahora también se incremente eso. Por eso nosotros insistimos en que uno de los problemas graves de nuestro país es la institucionalidad, es el respeto a la ley. El presidente de la República, de acuerdo a la Ley Orgánica de Presupuesto, debió haber convocado en la primera semana de julio el Consejo de Ministros. Y en ese Consejo de Ministros discutir la política presupuestaria y aprobarla para el año 2016. Si el presidente hubiese cumplido con su responsabilidad del mandato de la ley,
nosotros supiéramos hoy cuánto es que le van a poner a salud pública. Porque ahí, en esa política presupuestaria, se definen los topes institucionales. Es decir, cuánto se le va a poner a cada institución. Entonces, además, el presupuesto aquí es una estafa. Lo he dicho, el presupuesto, que es una ley, ¿no? Sustentada bajo la Constitución, bajo la ley orgánica de presupuesto. La ley de presupuesto general del Estado es una estafa a la población, porque se presupuesta una cosa y se ejecuta otra. Y como aquí no hay controles... Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son los controles? Es que el control tiene que venir primero por la Contraloría General de la República. Ninguna institución puede generar deuda administrativa, porque nadie puede ejecutar un gasto si previamente no tiene la apropiación de los recursos. Entonces la Contraloría juega un rol fundamental, que no funciona en este país. Porque el mismo Congreso de la República... Luego la Cámara de Cuentas, como órgano de control externo, y fundamentalmente el rol del Congreso en su papel de fiscalizador. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con la Dirección de Compras y Contrataciones, que ahora están haciendo mucho más licitaciones que antes? ¿Qué ha pasado con el proceso de veedurías? ¿Esto no ha impactado en un mejor desarrollo del presupuesto? Es que, mira, lo de compra indudablemente tenemos que reconocer que se ha agilizado la aplicación de la ley. Pero que se aplique la ley no es un valor agregado. Y me perdona, usted está ahí para cumplir la ley. Yo no puedo estar alabando el cumplimiento de la ley, ¿no? Ahora, cuando tú analizas lo de la veeduría, eso fue un mecanismo para desmovilizar a la sociedad, como fue la inclusión de una cifra que representa el 4% de educación en el presupuesto, para que cada día 4 no hubiesen las sombrillas amarillas. Pero ¿ha resultado ese 4%? No. El Foro Económico Mundial, en el informe 2014-2015 del Índice Global de Competitividad, dice que estamos en el lugar 144 de 142 países en calidad de la educación y matemáticas, ¿no? Y en calidad del sistema, en el 138 de 144 países, solamente 6 países tienen peor sistema que nosotros. El argumento que ha dado el gobierno es que todavía ese impacto no se ha sentido. Que es a largo plazo. Pero ¿cómo se va a sentir a largo plazo si de cada 100 pesos que gasta, 1 peso con 30 centavos es para formación de maestros? Y en la educación inicial, en un año definido como el año de la atención integral de la primera infancia, de cada 100 pesos que ha gastado el gobierno, solamente ha gastado 1 peso en educación inicial. Es ahí donde tenemos que comenzar, de 0 a 5 años en la escuela. Perdóname, este caso de esta joven lamentable ayer que trató de suicidarse, ¿cuántos años tiene? 17. 17. ¿Qué pasa con el promedio de delincuencia de este país? El promedio de edad está entre los 18 y 24 años. ¿No es así, Franklin? Sí. Entonces, esos muchachos, ¿cuántos años tenían hace 10 años? Cuando el gobierno, cuando el PLD adquirió el poder en estos 11 años. Es que se ha generado esa delincuencia producto de una sociedad que no tiene consecuencia, que desde arriba no importa que se viole la ley. Entonces, si no hay consecuencia, como el Congreso no funciona en su papel fiscalizador, la Cámara de Cuentas solamente le dice, señores, le llamo la atención de que cada año repito lo mismo, omisiones, violaciones, busquen los informes de la Cámara de Cuentas.